una ilusión. Así lo dijo Freud. Y no lo decía desde el odio ni desde la superioridad intelectual. Lo decía desde el análisis profundo de la mente humana. Porque, si lo piensas bien, ¿qué es la religión sino un consuelo para una humanidad aterrada? Un refugio en medio del caos, una promesa de orden en un mundo que no sigue ninguna regla más allá de las que nosotros mismos inventamos. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Este no es un ataque personal. No es una verdad absoluta. Es solo un análisis, un punto de vista. Hoy vamos a explorar una de las críticas más contundentes a la religión, formulada por uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, Sigmund Freud. Y lo haremos sin tapujos, sin adornos, con la crudeza con la que él mismo lo planteó. Freud lo veía claro. La religión no es solo un mecanismo psicológico individual, sino una estructura de control social. Algo que moldea nuestras mentes desde la infancia, que nos dice qué es bueno y qué es malo, qué debemos temer y a quién debemos obedecer. Y lo más aterrador de todo, lo hacemos sin cuestionarlo, porque desde que nacemos nos enseñan que hay alguien que nos cuida, que hay una presencia superior que nos protege del peligro, que nos da sentido cuando todo parece vacío. ¿Y no es eso lo que un niño siente por sus padres? ¿No es exactamente el mismo mecanismo? La diferencia es que el niño crece, madura, y en algún momento entiende que sus padres no son dioses. Pero con la religión no ocurre lo mismo. Freud decía que la fe religiosa es una forma de infantilismo emocional, un mecanismo de dependencia que nos mantiene atados a una figura paterna imaginaria. Nos aterra la incertidumbre, nos aterra la idea de que estamos solos, de que no hay nadie ahí afuera para sostenernos. Así que construimos un relato en el que sí lo hay, pero ¿a qué precio? La religión, al ofrecer respuestas absolutas, nos quita el derecho de dudar. Nos da reglas, sí, pero también nos quita la libertad de cuestionarlas. Nos dice qué pensar, qué sentir, qué hacer. Y no estoy diciendo que sea intencional. Freud tampoco lo decía. No se trata de que alguien haya diseñado la religión como un plan maestro para controlar masas. Se trata de que la religión, por su propia naturaleza, opera como un sistema de control. Porque aquí está lo interesante. No solo regula la psique individual, también moldea el tejido social. La culpa, el pecado, la obediencia. Todas estas ideas no son solo experiencias personales, son estructuras colectivas que rigen la vida en comunidad. Y aquí es donde Freud lanza su golpe más fuerte. La religión funciona como un trastorno obsesivo-compulsivo colectivo. Piensa en ello. ¿Cuántas veces una persona religiosa repite ciertos rituales con la esperanza de sentirse segura? Oraciones, confesiones, penitencias. Freud lo veía de forma brutal. La religión es un conjunto de rituales diseñados para aliviar el miedo a lo desconocido. Pero, igual que en un trastorno obsesivo-compulsivo, esos rituales nunca terminan de calmar la ansiedad. Siempre hay más reglas que seguir, más pasos que completar, más normas que cumplir. La pregunta es, ¿cuánto de esto es realmente necesario? ¿Y cuánto de esto es solo una forma de mantenernos atrapados en una infancia eterna? Porque aquí viene la parte más inquietante. Freud no quería destruir la religión. No era su objetivo. No se trataba de despojar a las personas de su fe sin más. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de entender por qué necesitamos la religión en primer lugar. ¿Qué vacío está llenando? ¿Qué miedos estamos tapando con ella? Porque según Freud, la madurez emocional no consiste en encontrar respuestas absolutas. Consiste en aceptar que no hay respuestas definitivas, en asumir la incertidumbre, en entender que estamos solos en el universo y que
lejos de ser una condena, eso puede ser una liberación. Pero claro, la libertad da miedo. Pensar que no hay un plan maestro, que no hay una justicia cósmica, que nadie vendrá a rescatarnos, es aterrador. Pero también es el primer paso para ser realmente libres, para vivir sin miedo, para tomar el control de nuestra propia existencia en lugar de entregarlo a una idea impuesta. Y aquí viene la pregunta que debes hacerte. ¿Hasta qué punto tu fe es una elección? ¿Y hasta qué punto es una programación que nunca te has atrevido a cuestionar? Porque la verdadera madurez emocional no es rechazar la religión porque sí. No es convertirse en un escéptico ciego. Es entender que podemos ser dueños de nuestro pensamiento, que podemos analizar lo que creemos sin miedo, que podemos soltar las muletas emocionales cuando estemos listos. Freud nunca dijo que fuera fácil, solo dijo que era necesario. Así que ahora la decisión es tuya. ¿Sigues creyendo porque realmente lo sientes? ¿O porque nunca te has permitido dudar? La respuesta, como siempre, está dentro de ti. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si la religión es un sistema de control social basado en la necesidad emocional, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué otras estructuras han heredado este mecanismo? ¿Qué otras instituciones han aprendido a manipular el miedo, la incertidumbre y la culpa para mantenernos bajo control? Freud abrió una puerta que va mucho más allá de la fe religiosa. Su crítica no solo nos obliga a preguntarnos por qué creemos en Dios, sino también por qué creemos en cualquier sistema que nos prometa seguridad a cambio de obediencia. Porque si lo piensas bien, la religión no es el único relato que nos hace dependientes de una autoridad superior. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos sistemas nos dicen qué es correcto y qué es incorrecto, sin que siquiera nos atrevamos a cuestionarlo? ¿Cuántos nos prometen redención si seguimos ciertas normas y nos condenan si nos desviamos del camino establecido? La política, la educación, la moral, todas funcionan con una lógica muy parecida a la religión, porque todas entienden algo fundamental. El ser humano, cuando tiene miedo, busca estructura. Busca una autoridad que le diga qué hacer. Y si no es Dios, será el Estado, o la sociedad, o la cultura. Lo que sea que nos haga sentir que hay un orden en el caos. Freud entendió que el miedo a la incertidumbre es la herramienta de control más poderosa que existe. Porque una persona que acepta la incertidumbre es una persona que no necesita muletas. Y alguien que no necesita muletas es alguien imposible de controlar. ¿Te has preguntado por qué nos enseñan desde pequeños que hay reglas que nunca deben romperse? ¿Por qué el sistema educativo no te enseña a cuestionar, sino a memorizar? ¿Por qué la política nos divide en bandos, como si fueran religiones modernas en las que cada uno cree tener la verdad absoluta? Porque la autonomía real es peligrosa. Un individuo que no teme lo desconocido es alguien que no se aferra a dogmas, alguien que no necesita de figuras de autoridad para sentirse seguro. Y un mundo lleno de individuos así es un mundo ingobernable. Aquí viene lo más inquietante. Freud no solo hablaba de religión, hablaba del ser humano en su totalidad, de cómo funcionamos, de cómo, sin darnos cuenta, entregamos nuestra libertad a cambio de certezas falsas, y lo hacemos porque la libertad de verdad da vértigo. Es más fácil creer que hay un plan, que todo tiene un sentido, que alguien cuida de nosotros. Es más fácil aceptar las normas que nos han impuesto que preguntarnos si tienen sentido. Porque si empiezas a cuestionarlas, empiezas a darte cuenta de que muchas de ellas no están ahí para protegerte, sino para controlarte. Y si sigues ese hilo, tarde o temprano llegas a la pregunta más incómoda de todas.
¿Cuántas de las creencias que rigen tu vida son realmente tuyas? ¿Cuántas has heredado sin cuestionarlas? ¿Cuántas sigues repitiendo porque así te enseñaron, no porque las hayas analizado por ti mismo? Porque la religión puede ser solo el comienzo, el primer eslabón de una cadena mucho más larga, una cadena que se extiende a cada aspecto de tu vida, desde lo que crees hasta cómo te comportas, lo que deseas y lo que temes. Freud lo tenía claro. La única forma de romper esa cadena es enfrentarse cara a cara con la incertidumbre. Dejar de buscar respuestas absolutas. Dejar de aferrarnos a relatos tranquilizadores. Porque la verdad real, no está escrita en ningún libro sagrado, ni en ninguna doctrina política, ni en ningún código moral impuesto. La verdad está en la duda, en la capacidad de cuestionar todo lo que nos han dicho, en la valentía de construir nuestro propio significado, en lugar de aceptar el que nos han dado. Pero claro, eso es difícil, insoportablemente difícil, porque significa aceptar que nadie vendrá a salvarnos, que estamos solos en el universo y que, lejos de ser una condena, eso es lo que nos hace realmente libres. Y aquí viene la última pregunta, la más importante de todas. ¿Estás preparado para vivir sin muletas? ¿O seguirás aferrándote a ellas, aunque en el fondo sepas que son una ilusión? La respuesta, como siempre, está dentro de ti. Y aquí es donde llegamos al punto más perturbador de todo esto. Porque si la religión, la política, la educación y la moral operan bajo el mismo mecanismo de control basado en la incertidumbre, hay una pregunta que se vuelve inevitable. ¿Qué pasa con nuestra identidad? Si desde que nacemos nos han programado con reglas, normas, creencias y estructuras que nunca cuestionamos, entonces, ¿hasta qué punto somos realmente nosotros mismos? ¿Cuánto de lo que piensas, sientes y decides es genuinamente tuyo? ¿Y cuánto ha sido instalado en tu mente sin que lo notaras? Freud, con su brutalidad característica, nos lanza una bomba que pocos quieren aceptar. Gran parte de nuestra identidad es prestada. No somos individuos completamente autónomos. Somos el producto de una sociedad que nos ha esculpido con dogmas disfrazados de verdades universales. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más inquietantes. Porque si tu identidad ha sido moldeada por estructuras externas, entonces, ¿quién serías si las despojamos de ti? Piensa en esto. Si hubieras nacido en otro país, bajo otra cultura, con otra educación, probablemente creerías en una religión diferente, defenderías otras ideas políticas y tendrías otra moral. Entonces, ¿qué tan reales son esas creencias si dependen tanto de las circunstancias? La identidad no es algo fijo, es una construcción. Y lo más peligroso es que muchas veces no eres tú quien la construye, sino el entorno que te rodea. Freud nos pone frente a un espejo incómodo. Nos creemos seres racionales y autónomos, pero en realidad somos autómatas de nuestras propias programaciones. Creemos que tomamos decisiones libres, cuando en realidad muchas de ellas ya fueron decididas por otros antes de que siquiera llegáramos a este mundo. Pero aquí viene lo más irónico. Mientras más te aferras a una identidad fija, más esclavo eres de ella. Porque la religión, la ideología, la moral, el estatus social, todas estas cosas se vuelven jaulas invisibles. Te identificas con ellas, las defiendes como si fueran parte de ti, pero en realidad son cadenas que te atan a un molde preestablecido. Es por eso que tantas personas reaccionan con furia cuando alguien cuestiona sus creencias. No están defendiendo una idea, están defendiendo su propia identidad. Han atado su existencia a un conjunto de pensamientos, y si esos pensamientos son desafiados, sienten que su propia existencia está en peligro. Pero ¿qué pasaría si soltaras esas ataduras?
Aquí es donde Freud te reta de verdad. Te dice, abandona todo lo que crees que eres, quita las capas que te han puesto encima, deshazte de cada dogma, de cada etiqueta, de cada certeza que te han impuesto, y entonces cuando hayas dejado todo eso atrás, pregúntate quién eres realmente. Es un ejercicio aterrador, porque en el fondo sabemos la verdad. Sin todas esas estructuras, sin todas esas ideas prestadas, no sabemos quiénes somos. Y ese es el miedo más grande de todos. Porque si descubres que todo lo que creías ser era solo una construcción artificial, entonces el siguiente paso es el más radical de todos. Tienes que reinventarte desde cero. Tienes que construir tu propio sistema de creencias. Tienes que elegir qué principios seguir, no porque te los hayan impuesto, sino porque realmente los has analizado. Y lo más difícil de todo, tienes que aceptar que tal vez nunca tendrás respuestas definitivas. Freud lo tenía claro. La madurez emocional no es encontrar la verdad absoluta, es aprender a vivir sin ella. Es ser capaz de caminar sin muletas, sin certezas, sin la necesidad de que alguien te diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y aquí llegamos a la última gran pregunta. ¿Estás dispuesto a destruir lo que crees que eres para descubrir quién podrías llegar a ser? Porque eso es lo que la mayoría teme. No el cambio, sino el vacío que queda cuando todo lo viejo se ha ido. La religión, la sociedad, la cultura, todas estas cosas te han dado un guión para seguir. Y hasta ahora has vivido dentro de él. Pero, ¿qué pasaría si lo rompes? Esa es la verdadera libertad. Y también el mayor de los miedos. Porque cuando te despojas de todo lo impuesto, cuando te atreves a ser realmente tú, sin dogmas, sin narrativas prefabricadas, sin dependencias, entonces, y solo entonces, serás libre. La pregunta es, ¿estás listo para pagar el precio de esa libertad? Y aquí es donde llegamos al verdadero abismo. Porque una vez que destruyes todo lo que creías ser, una vez que te deshaces de las ideas prestadas y los dogmas que moldearon tu mente desde la infancia, surge la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué sigue ahora? Si la religión, la moral, la sociedad y la cultura eran las estructuras que te sostenían, ¿qué queda cuando las derrumbas? Porque aquí está la ironía más brutal de todas. El vacío que tanto tememos es, en realidad, nuestra verdadera esencia. Freud lo sabía. Él entendía que el ser humano, sin una narrativa impuesta, se enfrenta a la nada. Y esa nada aterra. Nos sentimos desprotegidos, vulnerables, sin un propósito claro, porque siempre hemos buscado respuestas afuera, en los libros sagrados, en las instituciones, en las reglas que otros establecieron. Pero cuando esas respuestas desaparecen, solo queda una alternativa: crear las tuyas propias. Aquí es donde la mayoría de las personas fracasa, no porque sean débiles, sino porque no saben cómo vivir sin un guión. Nos han enseñado a seguir caminos trazados, no a construirlos. Y esto nos lleva a otro punto crucial. La libertad total no solo es aterradora, también es insoportable para muchos. Es por eso que hay personas que, después de cuestionar la religión, corren a refugiarse en una nueva ideología, una nueva corriente filosófica, un nuevo sistema de pensamiento que les dé el mismo consuelo que antes les daba la fe. Cambian a Dios por el Estado. Cambian los mandamientos por ideologías políticas. Cambian el pecado por el activismo moralista. Y lo peor es que creen que han despertado, cuando en realidad solo han cambiado de jaula. Porque la verdadera libertad no es cambiar de creencias, es aprender a vivir sin la necesidad de tenerlas. Y eso es brutal, porque significa que ya no tienes excusas, que ya no puedes culpar a Dios, al sistema, a la sociedad, a la educación. Eres tú contra el mundo. La religión te decía qué hacer,
La moral te daba un propósito, la sociedad te daba un rol, pero cuando destruyes todo eso, te das cuenta de que nadie tiene un plan para ti. Y entonces llegamos al verdadero desafío. ¿Puedes construirte a ti mismo desde cero? Porque la mayoría de las personas no puede. Se sienten perdidas y en esa desesperación buscan un nuevo refugio. Se aferran a nuevas etiquetas: ateo, escéptico, nihilista, de izquierda, de derecha, de lo que sea. Pero no se dan cuenta de que están cayendo en la misma trampa. Siguen definiéndose a través de algo externo. Freud te diría que aquí es donde comienza el verdadero trabajo. Porque ahora que has desechado todas las verdades impuestas, tienes que hacer algo mucho más difícil: construir una verdad propia. Y esto no es un camino fácil. No hay mapas, no hay guías. Nadie te va a decir cómo hacerlo. Porque el propósito de este proceso no es encontrar una respuesta absoluta, sino aprender a vivir en la incertidumbre sin que te consuma el miedo. Y aquí surge otro dilema. Si el sentido de la vida no está predeterminado, entonces tienes que crearlo tú mismo. Pero, ¿cómo? Mira a tu alrededor. La mayoría de la gente vive con un propósito impuesto. Siguen caminos ya trazados. Crecen, estudian, trabajan, tienen hijos, envejecen y mueren. Nunca se detienen a preguntarse si eso es lo que realmente quieren. Solo lo hacen porque es lo que se espera de ellos. Pero si tú has llegado hasta aquí, si has tenido la valentía de derrumbar todas las certezas falsas, entonces tienes una oportunidad que pocos tienen. Puedes diseñar tu propia existencia desde cero. No hay castigos divinos ni reglas morales absolutas que te detengan. No hay dogmas que limiten tu pensamiento. Eres libre. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué harás con esa libertad? Porque aquí está la trampa final. La libertad sin dirección se convierte en vacío. Y este vacío es lo que destruye a muchos. Se pierden en la desesperanza, en la apatía, en la sensación de que nada tiene sentido. Se sumergen en el nihilismo como si fuera una respuesta definitiva, cuando en realidad es solo otra forma de evasión. Porque la respuesta no está en destruir, sino en crear. Si la religión te daba un propósito, ahora debes encontrar uno por ti mismo. Si la moral te daba reglas, ahora debes construir tus propios principios. Si la sociedad te decía quién eras, ahora debes decidirlo tú. Y esto no es algo que se hace en un día. Es un proceso de por vida. Es un camino sin destino final, donde lo único que importa es el viaje en sí mismo. Freud lo sabía. Sabía que el ser humano necesita estructura, pero que la diferencia entre una estructura impuesta y una estructura creada por uno mismo es la diferencia entre ser un prisionero y ser verdaderamente libre. Así que aquí estamos. Has llegado al punto donde la mayoría se detiene, donde muchos se acobardan y vuelven a refugiarse en viejas creencias, en ideologías recicladas, en nuevos dogmas con diferentes nombres. Pero tú tienes otra opción. Puedes seguir adelante. Puedes atreverte a caminar sin bastón, sin mapa, sin garantías. Puedes crear una vida que sea realmente tuya, sin necesidad de que ningún sistema te diga cómo vivirla. Pero al final, la elección es solo tuya. Y aquí estamos, frente al abismo, sin muletas, sin dogmas, sin certezas impuestas. Solo nosotros y el vértigo de la libertad absoluta. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya intuía que todo esto tenía sentido. Que siempre hubo algo que no terminaba de encajar en la forma en que nos enseñaron a ver el mundo. Porque en el fondo, todos lo sabemos. La mayoría de las personas no vive, simplemente sigue instrucciones. Nacen en un molde, crecen dentro de ese molde y mueren sin haberlo cuestionado nunca. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para algo que muchos nunca se atreverán a hacer.
crear tu propia existencia, con tus propias reglas. Y esto es lo más importante que debes entender. No se trata de destruir por destruir. No se trata de rechazar todo solo porque sí. Se trata de elegir conscientemente qué construir en su lugar. Porque sí, deshacerte de una religión, de una ideología, de una moral impuesta, es un acto de valentía. Pero más valiente aún es reemplazar ese vacío con algo que realmente resuene contigo. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de personas que viven sin propósito real. Siguen rutinas vacías. Repiten frases que ni siquiera entienden. Se aferran a etiquetas porque les da miedo la incertidumbre. No viven. Simplemente sobreviven dentro de una jaula que ni siquiera se atreven a ver. Pero aquí viene lo más brutal de todo. Tú ya has abierto la jaula. El problema es que salir de ella implica aceptar algo que pocos están dispuestos a aceptar: la responsabilidad total de su propia vida. Porque la religión, la ideología, la moral impuesta, te daban algo muy cómodo: un guión, un camino preestablecido que seguir. Y cuando destruyes ese guión, cuando quemas el mapa y decides caminar solo, te das cuenta de que ya no hay a quien culpar por tus fracasos. No puedes decir que Dios lo quiso así. No puedes decir que la sociedad te obligó. No puedes excusarte en que estabas siguiendo órdenes. Todo lo que hagas o no hagas será únicamente tu responsabilidad. Y esto, para la mayoría, es insoportable. Porque es fácil ser esclavo. Es fácil que te digan qué hacer, qué pensar, qué sentir. Pero ser libre es una carga que pocos están dispuestos a soportar. Y entonces, aquí está la verdadera prueba. ¿Qué harás con esta libertad? No hay respuestas correctas. No hay un libro sagrado que te diga qué hacer a continuación. No hay una guía definitiva. Solo hay una elección: seguir el camino que otros trazaron para ti, o atreverte a trazar el tuyo propio. Eso es todo. Si este video te ha hecho cuestionarte, si algo dentro de ti ha sentido esa incomodidad que solo aparece cuando estamos frente a una verdad que no queremos aceptar, entonces, felicidades. Has despertado. No necesitas creerme. No necesitas aceptar nada de lo que aquí se ha dicho. Solo te pido una cosa: atrévete a pensar por ti mismo. No aceptes ninguna idea sin cuestionarla. No sigas ninguna creencia sin haberla analizado a fondo. No construyas tu identidad con piezas que otros han dejado para ti. Crea tu propio sistema. Define tus propias reglas. Sé el arquitecto de tu propia existencia. Y si esto ha resonado contigo, si de alguna forma este mensaje ha encendido algo dentro de ti, entonces déjalo claro en los comentarios. Escribe: yo soy el creador de mi propia existencia. Quiero ver cuántos han llegado hasta aquí. ¿Cuántos han sentido este mensaje? ¿Cuántos están dispuestos a dar el paso que pocos se atreven a dar? Si quieres seguir explorando estas ideas, si quieres seguir cuestionando lo que damos por sentado, suscríbete. Porque esto no termina aquí. Nos vemos en el próximo video. Pero recuerda, la respuesta nunca ha estado afuera, siempre ha estado dentro de ti.